nosotros hacemos. En tiempos de mucha inestabilidad en los cargos públicos, fundamentalmente en la Argentina, que, por ejemplo, hemos visto funcionarios que a lo mejor han durado un mes o menos en sus carteras, hay un ejemplo en Córdoba que llama la atención. Se llama Walter Graobac. Inició como ministro de Educación en el 2007 con Juan Schiaretti en ese primer periodo, luego fue ratificado por De la Sota en 2011, también cumplió el primero de los últimos mandatos de Juan Schiaretti en el 2015 y ahora ha sido elegido para una cuarta gestión en el área educativa. Walter Graobac, muchas gracias por estar en Los Turelos. ¿Y cómo has hecho para permanecer tanto tiempo en la función pública, que debe ser récord en la Argentina? Me imagino, 12 años y vas por un récord de 16. Gracias, Juan. Mira, primero porque tuve la suerte de poder colaborar con Juan Schiaretti en su primera gestión, que le puso mucho impulso y apoyo a la educación. De hecho, del año 2010 data la actual ley de educación, que es la que nos ha habilitado a poder expandir el sistema con el nivel inicial, la jornada extendida, luego crear las escuelas PROA. De la Sota mantuvo esa misma línea política de apoyo que él la había iniciado con el Pacto de Calidad Educativa en el año 99 y se profundizó con Schiaretti, con la ley que menciono. Aparte de esas realizaciones en educación, ¿también influyó tu condición gremial para la permanencia en el cargo? Donde en la Argentina los gremios educativos tienen su protagonismo también. Puede ser. Yo creo que en la política lo que permanece es, primero, que formamos un equipo importante, porque las gestiones se hacen con muchas personas. Mi equipo siempre fue un equipo que proviene del mundo de la educación, que tiene un fuerte conocimiento y capacidad de diálogo. No nos propusimos cambios que generen fracturas o grietas dentro del sistema educativo. Nosotros somos de los que creemos que hay que ir acumulando pequeños cambios que vayan sedimentando, que vayan dando capacidad, confianza en lo que se hace. Lleva mucho más tiempo, pero también lo que se hace es más sólido. Los docentes hemos vivido muchos procesos de cambio que a veces, de tan intempestivos y tan grandes, fracasaron y se terminó volviendo al origen de lo que se quería cambiar, o sea, se atrasó. Me parece que es una concurrencia de factores, pero sobre todo tener un proyecto de educación que nos tiene que enorgullecer a los cordobeses. Yo leí hace poco que el actual ministro, recién asumido, Nicolás Trota, se planteaba, bueno, un desafío a la jornada extendida. Así es. Podemos decir con orgullo, Córdoba es la primera provincia en todo el país que en cuarto, quinto y sexto grado de todas las escuelas públicas tenemos 2 horas más de clase por día. Esto es muy importante. En las escuelas más vulnerables, también en el primer ciclo de la primaria. Somos la única provincia que ya tiene el 50% de los niños y niñas de 3 años incorporados al sistema educativo, algo que genera equidad cultural y educativa al mediano plazo. Y me parece importante también, sí, he subrayado también, antes de analizar qué significa esto de las escuelas PROAS, me parece interesante, el gobernador Schiaretti anunció que se va a enseñar programación en los establecimientos educativos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nivel van a empezar? Ya venimos trabajando. Tenemos las escuelas PROAS que acabas de mencionar, que es un programa avanzado de escuelas que forman en desarrollo de software y biotecnología. Ya funcionan 41 en Córdoba. Esta experiencia la vamos a ir llevando en forma parcial a otras escuelas, porque allí los jóvenes aprenden y adquieren las habilidades sobre la programación que hoy impacta absolutamente en todos los aspectos de la vida de los seres humanos. Desde la domótica, en el hogar, en los artefactos electrónicos, en los vehículos, en el auto, en las fábricas, en las empresas. Hoy hay empresas que tienen más valor por su capacidad de asociar información y datos, como por ejemplo las que venden turismo, valen más que una cadena de hoteles. Así es. Que ser dueño de la cadena de hoteles. Entonces, ha cambiado el mundo.
Entonces Córdoba viene apuntando en esto. El gobernador anunció la creación de la Secretaría de Promoción de la Ciencia y las Tecnologías de Punta, o nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque junto con los saberes en literatura, en lengua, en matemática, en ciencias sociales, en ciencias naturales, como los grandes campos de la educación, sí. A eso se le suman las cuestiones del arte, del movimiento, de la educación física, todo lo que hace una educación integral. Nosotros tenemos que fortalecer el campo de las ciencias, que se conocen a veces como ciencias duras o las ciencias exactas, exacto. Y la programación, porque así como el campo sigue siendo para Argentina y para Córdoba un lugar de producción, la agroindustria y la industria de los alimentos va a seguir teniendo un lugar importante, como lo tuvo en una época y sigue teniendo una relativa importancia la industria automotriz. La nueva industria que Córdoba está generando es la industria del conocimiento. Bien. El clúster tecnológico, sí. Las más de 300 empresas del clúster tecnológico que se generaron en los últimos 18 años en Córdoba, el único que no decreció económicamente así en Córdoba. Ha crecido y tiene capacidad de seguir creciendo y tiene un mercado global. Así es. E incluso dicen ellos que les está faltando el recurso así todavía. No tienen las suficientes capacidades, por lo menos en todo lo que se... Lo que pasa, Juan, es que la capacidad final hay que construirla antes. Está bien. Si nosotros incorporamos la programación que me preguntabas... Sí. Del modo adaptado que se tiene desde el jardín de infantes, la primaria y la secundaria, nuestros egresados van a estar con un piso mucho más elevado en un mundo de conocimiento que requiere muchísima más agilidad en estos temas. Entonces, junto con la educación superior que dan las universidades y trabajamos con ellas y las empresas, nosotros lo que vamos a hacer es el cimiento en toda la educación obligatoria. Bueno, los países nórdicos y Japón están en la misma dirección, en la misma orientación, están incluyendo la programación incluso desde edad muy temprana. Pero ¿por qué a Córdoba, e incluso a la Argentina, no le va bien en las pruebas PISA, en estas pruebas que demostrarían que tendríamos un alto rendimiento en educación? Argentina es el país donde más impacta la brecha social. De haber sido el país más homogéneo socialmente durante décadas, sí. Y de allí, que coincide con aquella época del progreso académico, de los premios Nobel que tuvo Argentina, la universidad, el cambio de estatus de millones de personas a partir de la educación que tuvimos durante la década del 40, del 50 sobre todo, y los 60 y 70, desde la dictadura militar en adelante, Argentina viene con una brecha donde tenemos este 40% de hogares bajo la línea de pobreza. Sí. Evidentemente que el impacto cultural es muy fuerte, entonces es tremenda esa diferencia. Sí, pero también no les va bien en las pruebas PISA a las escuelas privadas, que diríamos tienen otra posibilidad de estudio. Los mejores resultados están a un nivel medio o bajo de los países desarrollados. Bueno, ¿por qué hemos bajado la expectativa? Yo creo que los argentinos no terminamos de entender que tenemos que educar con una mirada global. Ya no se compite con el barrio del lado, con la provincia del lado, claro, o con el país del lado. El clúster tecnológico compite con gente que está estudiando y desarrolla programas en la India, en Singapur, en Estados Unidos, en Francia o en Bolivia. Entonces es una competencia de inteligencias. Así es. El sistema educativo tiene que entender que este es el mundo en el cual vivimos, que habrá actividades que las seguiremos haciendo en forma local, que dependerán del mercado interno, pero fíjense, ¿qué dice hoy nuestro presidente de la nación? Y lo ratifican todo. Necesitamos que ingresen dólares. ¿Y qué vamos a exportar? Commodities, que depende del mercado internacional. No. Así es, esto conocimiento. No depende del clima. Walter, es tirano el tiempo en televisión. Sí. Me quedan dos preguntas al toque. ¿Los benefician, digamos, que haya una paritaria nacional, como señaló ayer justamente el ministro Nicolás Trota, de que es la intención restablecer la paritaria nacional? ¿Los beneficia o lo va a perjudicar a Córdoba? Depende de lo que hagan. Si repiten el esquema de hace 10 años atrás, no es bueno. No es bueno. Si tienen la inteligencia y los gremios entienden
que cuando discute con la nación tienen que discutir lo que la nación paga y que tienen que discutir con las provincias lo que las provincias pagan, no va a haber problema. Pero esto lo tenemos que entender día dos. La nación que no puede generar expectativas que después las provincias son las que pagan. Bien. Y eso es imposible. Nadie puede negociar con la plata del otro. Así, la vida es fácil, ¿no? Está bien, muy bien dicho. Y si tuvieras que resumir en una palabra los objetivos de estos 4 años de gestión, de este ministro récord, digamos, en Córdoba y en el país, ¿cuál sería esa palabra? Ciencias, nuevas tecnologías, aprovechar el mayor tiempo que disponemos en las escuelas para trabajar con niñas y jóvenes, y formación docente continua e inicial. Más vínculo con el nivel universitario superior y darle más agilidad al sistema, sobre todo en la formación de jóvenes para el mundo del trabajo con las nuevas capacidades que se requieren. Y ahí es un trabajo del Ministerio de Educación, con el Ministerio de Ciencia y Técnica, con el nuevo Ministerio de Empleo, con todos los sectores. Bien, bueno, veo que hubo objetivos ambiciosos. Vamos a necesitar un programa, así que te vamos a volver a convocar para hablar de esos objetivos. Te agradecemos tu presencia y felicitaciones realmente por la permanencia en el cargo. Por algo será, como se dice habitualmente, y que tengas una buena gestión, Walter. Gracias, Juan, y yo no puedo dejar de reconocer a los 2 gobernadores que han respaldado la educación, pues lo mío es circunstancial, es una anécdota frente a la decisión de apoyar la educación que tuvieron el actual gobernador y quien ya falleció hace poco.